con nuestra mesa de actualidad de este lunes 10 de noviembre. María Pau Domínguez, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias, un placer estar aquí, como siempre. María José Fuenteramo, bienvenida, ¿cómo estás? Pues encantada. Bueno, y última hora de lo sucedido en el Casar de Escalona, Julio. Pues sí, se salda con una persona que ha sido, un narco, ha sido abatido, 2 heridos que se han enfrentado a tiros con los geos. Diego Gómez tiene toda la información. Sí, ahora mismo la investigación continúa abierta para esclarecer las causas de este tiroteo. Aquí, en el lugar de los hechos, como vais a poder comprobar, todavía quedan restos de sangre, incluso casquillos en el suelo. Un tiroteo que se ha saldado, recordemos, con una persona fallecida, 3 más heridas, 2 de gravedad y trasladadas hasta el Hospital Universitario de Toledo en una operación antidroga por parte de la UDICO y de los GEO. Vinieron hasta aquí, hasta esta urbanización Cerro Alberche del Casar de Escalona, y fueron recibidos por parte de este grupo criminal con disparos. Ahí fue cuando se produjo el tiroteo, que se saldó con ese balance de una persona fallecida y de 3 heridas. Esas 4 personas pertenecerían al mismo grupo criminal que se trataba de desmantelar. Como decimos, la investigación todavía continúa su curso. Muchas gracias, Diego Gómez, desde el Casar de Escalona, y además se podía ver en la misma carretera pues las huellas de lo que ha sucedido. Sí, porque los presuntos narcotraficantes se percataron de la presencia de la policía y no fue como en el caso de Sevilla, que hemos vivido este fin de semana, sí, terrible, ¿no? Que hay un agente herido de gravedad, pero estaban pertrechados en una nave. Aquí ha sucedido el tiroteo en plena calle. Sí, sí. Uno de los presuntos integrantes de esta banda criminal de origen de la República Dominicana fue abatido, y efectivamente las últimas versiones ya la ha recogido nuestro compañero desde el mismo lugar de los hechos. Son 3 y no 2 los heridos. Todos eran participantes o integrantes de esta supuesta banda, ningún agente herido. Han sido trasladados en una UBI al Hospital Universitario de Toledo 2 varones, un chico de 25 años y un hombre de 38, y hay un tercer herido de 31 años que fue desplazado en ambulancia hasta el Hospital Nuestra Señora del Prado en Talavera. Bueno, se está complicando bastante el tema del narcotráfico, es decir, que como no se tomen medidas más serias por parte del Ministerio del Interior, los agentes están muy desesperados. Ante un asunto de, bajo mi punto de vista, extrema gravedad. He hablado esta mañana con una persona del Casar de Escalona y no le extrañaba en absoluto nada de lo que ha sucedido. Fíjate, porque bueno, yo que siempre miro los habitantes de los pueblos cuando suceden, cuando hay sucesos de tal nivel, 2.100 habitantes lo comparaba con el mío, ¿no? En ese tamaño de pueblos en los que más o menos podemos saber qué es lo que se cuece y qué es lo que está sucediendo. En cualquier caso, aquí iban a proceder a detenerlos, ¿no? Es decir, ya había una investigación, ya los tenían fijados y los tenían tan cercados que ya iban a por ellos, y es precisamente por eso que ellos, con las armas que portaban, puesto que los heridos llevaban sus propias pistolas, empiezan a dispararles, son los geos los que les responden con sus armas reglamentarias. Seguramente pues con toda esa formación, sabiendo contra quién se enfrentaban. Que hablabas tú de Sevilla, ¿no? de los sucesos de este fin de semana relacionados también con las investigaciones y el narcotráfico, donde ahí sí que había heridos. Perdona que te interrumpa, María José, porque nos tenemos que ir en directo a Guadalajara, porque allí tenemos un importante juicio que arranca. Exactamente, vamos allá hasta allí en directo con nuestro compañero Juan Carlos Ballesteros. Ha comenzado el juicio por el triple asesinato de un matrimonio y su hija en Chiloeche. Juan Carlos, buenos días, última hora desde allí. Hola Julia, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes. Casi ya estamos aquí justo delante de la Audiencia Provincial, y como enseguida vais a poder ver, lo cierto es que es un juicio que ha despertado mucha expectación mediática. Aquí estamos esperando los medios de comunicación para ver si podemos conseguir alguna declaración de alguna persona que está en el interior. En esta jornada inicial, la Fiscalía y las acusaciones particulares mantienen que Fernando, el principal acusado, cometió 3 asesinatos con alevosía por matar a personas que estaban indefensas. El Ministerio Público solicita
solicita prisión permanente revisable. Para los otros 2 procesados siguen pidiendo 5 años de cárcel por un delito de robo con violencia en casa habitada. Hay que decir que los abogados de los acusados han pedido la libre absolución de sus defendidos. En el caso del supuesto autor material de los crímenes, su letrado ha argumentado que en el día de los hechos tenía alteradas gravemente sus capacidades mentales por consumición de drogas. También las defensas de los otros 2 procesados consideran que sus defendidos no han cometido los delitos que se les imputan y que deben ser absueltos. El juicio va a continuar con las pruebas testifical y pericial antes de que declaren los imputados previsiblemente el próximo viernes. Muchísimas gracias, Juan Carlos Ballesteros. Era la información que nos llegaba en directo desde Guadalajara, Alfonso. Bueno, pedía libre absolución, caso que para entrar en la casa y encontrar las joyas, etcétera, etcétera, pues lo tenía todo bastante claro. Sí, además, este es ese eterno debate de que hablamos siempre de las drogas y el alcohol como atenuante en vez de como agravante, ¿no? Pero bueno, eso es verdad. Es una cuestión legislativa que no está en nuestra mano, pero sí de opinar al respecto, ¿no? Porque fijaos además la diferencia de la petición, ¿no? O sea, de prisión permanente revisable, que es lo que está pidiendo la Fiscalía, a que la defensa pida la libre absolución, ¿no? Cuando estamos hablando de 3 asesinatos y del incendio de la casa. O sea, no nos olvidemos que, fijaos si no pensó, ¿no? Si no pensó que aparte de las puñaladas, machetazos, que sumadas todas nos dan una cifra dolorosísima, le prende fuego a la casa con el raciocinio de quemar las pruebas, ¿no? Porque sí, efectivamente, le asesta 29 puñaladas al padre, 7 a la hija, 14 a la madre, y había entrado en la casa con una bayoneta de unos 40 centímetros, además de con esa navaja, con el orden y la premeditación de que era el novio de la chica, 22 años tenía cuando fue asesinada, su exnovio, su expareja, le había dado todos los datos a este individuo de dónde estaban las joyas, cuáles eran más o menos los horarios de la familia, cómo es uno era. De los presuntos colaboradores del propio Es uno de los colaboradores, son 2, el otro que le acompañó, al que ahora a ellos se les piden 5 años de cárcel como cooperadores necesarios de un robo con violencia que termina, como estamos viendo, en una triple matanza durísima. Se le pide además al acusado, además de la prisión permanente revisable, una indemnización para el hijo que queda de la familia, que logró escapar por una ventana. Que es gemelo mellizo de la chica asesinada. La verdad es que, bueno, es durísimo. Imaginaos el terror, ¿no?, con el que ese chico tuvo que salir huyendo de la casa. El crimen es una película absolutamente de miedo. ¿Y cómo se entiende que pueda tener alguien mermadas las capacidades psíquicas, mentales en ese momento, cognitivas, por haber ingerido drogas, ¿no?, según dice la defensa, si habían supuestamente premeditado el crimen hasta el punto que tú habías descrito, es decir, que habían planificado, tenía todos los datos el que ejecutó, tenía todos los datos ejecutando a toda la persona que se encontraba por delante. Bueno, efectivamente, ellos se introducen todos en la vivienda y este tipo supuestamente sube al dormitorio y empieza a hacer ruido porque busca joyas, dinero y tal, siguiendo las directrices que le ha dado la expareja de la chica, ¿no?, que luego fue asesinada. Entonces el matrimonio se despierta y al despertarse empezó a asestarle machetadas, o sea, a lo bestia. Es realmente espeluznante. Y cuando la chica intenta huir por la escalera, él se da cuenta, va por ella y, bueno, termina supuestamente con su vida, como has descrito. Vamos a ver, yo sigo insistiendo muchísimo y en eso te doy toda la razón, María José. O sea, no puede ser que a estas alturas de lo que se intenta avanzar en reformas legales, penales, legislativas, etcétera, bla, 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 sigamos teniendo el alcohol y las drogas como atenuantes. Porque, claro, es que parece ser que ningún perito se plantea si uno puede envalentonarse bebiendo o tomándose algo para ir a cometer un determinado hecho delictivo, y no digamos ya un asesinato, ¿no? Bajo los efectos del alcohol y las drogas, pues asesinato a barra libre.
Claro, fijaos que es un delito conducir a determinados niveles bajo los efectos del alcohol y las drogas, y aquí lo vamos a utilizar para lo contrario. Bueno. Y me quedaba en la petición de la defensa, ¿no? Luego es verdad que los jueces esto lo analizan. Por cierto, Hombre, lo tiene bastante complicado la defensa. Jurado popular. Recordamos sí, aquí sí, que el acusado se enfrenta que lo tiene, los acusados. Lo tiene difícil, porque no es que diga, no, es que yo ese día, yo no fui, yo ese día estaba a 300 kilómetros. No, reconoce que fue él, pero no, es que resulta que estaba enajenado por el alcohol y las drogas. Por cierto, mañana en la Crónica Negra vamos a recordar, que seguro que lo tienen muy presente, es el asesinato de Piof, esa persona que asesinó a sus tíos en una casa en Piof, luego los descuartizó, fue descubierto con el tiempo y fue su propio sobrino el que les había asesinado. Mañana hablamos de este asunto en Estando Contigo Tremendo. Y por supuesto seguiremos muy pendientes de este juicio del triple asesinato de Chiloeches. Agresión machista en Ciudad Real. Hoy ha sido detenido este hombre que lo que hizo fue literalmente morder en la cara a su pareja. Lourdes Herraiz tiene toda la información. Pues sí, efectivamente la policía local de Ciudad Real ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de agresión a su pareja por haberle mordido en la cara. Los hechos sucedieron en la madrugada de este domingo, cuando la víctima llamó a la policía y esta se personó de forma inmediata en el lugar de los hechos en la calle Hidalgos. Las primeras investigaciones confirman lo que denunciaba la mujer por las lesiones que ésta presentaba, unas lesiones que tuvieron que ser atendidas en el Hospital Universitario de Ciudad Real. Muchas gracias, Lourdes Herraiz. Bueno, en fin, yo no sé ni cómo describirlo. Bueno, afortunadamente el tipo fue detenido, ha pasado la noche en el calabozo y está a la espera de que se ponga a disposición judicial, ¿no? Hay que destacar la rápida intervención de la policía y también hay que destacar, porque se demuestra que es fundamental y que salva vidas o evita agresiones muy graves, el que personas que viven en la misma comunidad de vecinos, si escuchan algo que parece que pueda ser un acto violento del tipo que sea, que llamen inmediatamente a la policía. Y es lo que ocurrió. La policía se persona a las 6:20, poco antes de las 6:30 de la madrugada, porque le habían llamado unos vecinos alertados, porque dijeron que estaban escuchando ruidos golpes muy fuertes y una posible discusión. Entonces la policía actuó rapidísimamente, que hay que destacarlo y de verdad insistir en ese mensaje. No nos es ajeno, o sea, no es algo que no vaya con nosotros, aunque no nos afecte directamente. Estamos todos involucrados Totalmente en esa lucha y tiene que ser una lucha colectiva y en este caso, bueno, pues ha funcionado. Hombre, ella está herida porque además la policía se la encuentra con evidentes signos de haber ejercido sobre ella violencia y la cara sangrándole porque, al parecer, en un forcejeo, dicen algunas fuentes, le propinó un bocado en la cara. O sea que, bueno, qué terrible, qué bestia, ¿no? Qué bestia. Totalmente. Y decías, Maripau, tú lo de la importancia de la rápida actuación de la policía, la actuación también de los vecinos y muy importante, no nos olvidemos, porque aquí luego contamos casos que tienen finales tristísimos, la continuación, ¿no? Y el seguimiento de qué ocurre ahora a partir de esta denuncia, ¿no? Porque el que ha pasado a disposición judicial, pues ahora se enfrenta a un presunto delito de violencia de género y luego habrá que seguir viendo, ¿no? Es decir, ya sabemos con los datos que tenemos que ella es víctima de violencia de género, pero el seguimiento de los casos también ayuda a proteger a las mujeres. Sí, además ella fue, por supuesto, activaron el protocolo contra la violencia de género y ha estado acompañada en las últimas horas por agentes y, bueno, agentes que desarrollan diferentes tareas en las unidades que llevan y las patrullas que llevan este tipo de casos. No es solo el asunto, el mero hecho policial, sino que hay luego una asistencia también psicológica y un acompañamiento, que la víctima no esté sola, en fin, hay
bueno, pues todo lo que incluye la ley de violencia de género a la hora de actuar las fuerzas de seguridad del Estado, y en este caso ha funcionado. Desgraciadamente ella, bueno, pues tendrá que recuperarse de esa agresión, pero lo puede contar. Y lo puede contar porque ha habido una concatenación de los hechos que hemos estado explicando, ¿no? Por eso es tan importante que todos consideremos que estamos involucrados en ello. Hay que seguir en esta lucha, desde luego que sí. Bueno, este lunes pues también todos muy pendientes de la gripe aviar. Hay un repunte de casos en Europa, entonces hay 18 localidades confinadas en Castilla-La Mancha, donde tienen que confinar a esas aves. Jorge Jaramillo, nuestro compañero, nos da todos los datos. Hola, ¿qué tal? Pues efectivamente a partir de este lunes esa medida opera en todo el territorio nacional. La cría al aire libre queda prohibida. En Castilla-La Mancha hablamos de 18 términos municipales próximos a espacios lagunares, por ejemplo, aunque la resolución de la Consejería de Agricultura, que ya está firmada en base a la instrucción del Ministerio y que queda pendiente todavía de publicarse en el Diario Oficial, va a ser más ambiciosa porque no distinguirá entre zonas de especial vigilancia y zonas de riesgo. Es decir, afectará la prohibición de criar al aire libre a todas las gallinas camperas y ecológicas de 61 industrias de Castilla-La Mancha. Hablamos de un censo ganadero de unas 618.000 aves. No es la primera vez que se decreta un confinamiento para combatir la gripe aviar y evitar el contagio en las explotaciones. Ya ocurrió en el año 2022, aunque hay que contextualizar para saber en qué punto estamos. La medida, evidentemente, es sanitaria, trata de que la propagación del virus con el paso de las migratorias vaya más, pero no tendría por qué tener consecuencias en el mercado, porque en todo el país, en España, tenemos 48 millones de gallinas ponedoras. La mayor parte de ese censo está en sistemas de jaulas y de suelo y, por tanto, digamos, el abastecimiento está garantizado, además ahora de las que se crían al aire libre, que pasarán a las naves donde pernoctan todos los días, con lo cual en la cadena de suministro dice el sector que garantizará el abastecimiento y, por tanto, solo hay que entender el repunte del precio del huevo de estos últimos meses en un contexto de rotura de stock, por ejemplo, en mercados muy consumidores como el norteamericano. Casualmente, allí la gripe aviar llegó antes, obligó a sacrificar millones de gallinas ponedoras y en plena guerra arancelaria Donald Trump tuvo que reclamar huevos a Europa, por ejemplo, a países como el nuestro. También aquí en Europa, Polonia ha tenido problemas de gripe aviar y eso ha obligado a sacrificar hasta 6 millones de gallinas en este país. En el caso de España, 2,5 millones en lo que va de crisis de gripe aviar. Solo en ese contexto hay que entender que ante una demanda mayor y una oferta algo inferior, pues se produce efectivamente un incremento del precio de los huevos. Pero la lonja de Toledo este viernes ha mantenido las cotizaciones y dice que de momento no hay problemas de abastecimiento en estas circunstancias. Muchísimas gracias, Jorge Jaramillo, y nos vamos a ir también ahora hasta la laguna de Pétrola, también afectada por esta gripe aviar, que está nuestro compañero Dani Marrón. Dani. Pétrola y su laguna es uno de los principales puntos de tránsito de aves migratorias en la provincia de Albacete, aunque eso sí, se produce más ese tránsito en primavera. En cualquier caso, ese es el motivo por el que Pétrola es uno de los 18 puntos de nuestra región en los que el Ministerio de Agricultura ha decretado el confinamiento de las aves de corral para evitar la expansión de la gripe aviar. 18 puntos que se reparten 5 en Ciudad Real, 4 en Cuenca y 3 en cada una de las provincias restantes. Castilla-La Mancha no es una de las regiones con mayor proliferación de gripe aviar. En todo caso, la Junta sí prevé ampliar esas medidas preventivas a lo largo de esta semana con un decreto propio. Y es que los análisis epidemiológicos están constatando que la gripe aviar está aumentando tanto en aves de corral como en aves silvestres o migratorias. Por eso, además de confinar a las aves de corral, se han decretado otro tipo de medidas, como no mezclar el abastecimiento de agua entre aves silvestres y de corral, no mezclar patos y gansos con otro tipo de aves de corral, y así una serie de medidas con el objetivo de prevenir y de que no se expanda la gripe aviar que está afectando a España y a varios países de Europa. Muchas gracias, Dani Marrón. Estaba mirando aquí los datos. Hasta casi 2.000 municipios de toda España afectados por la gripe aviar. Me voy a quedar con el mensaje también de Jaramillo, ¿no? Desde la lonja de Toledo mandan un mensaje de tranquilidad, que no va a haber dificultades de abastecimiento de momento
Y Sí. vamos a coger ese dato como positivo. Eso es importantísimo, por favor, que la gente no salga Claro. despavorida. A comprar huevos como locos. Sí, No, no. Uno de a cada 4 comprar- son de Castilla-La Mancha. que lo Exacto, sepáis. a comprar huevos, a comprar pollo, o sea, de verdad que no se vuelva loca la gente, o sea, no hay ninguna previsión de que se pueda llegar a una alerta de ese tipo, ¿no? de consumo. Y además se están tomando las medidas de forma pues ágil y además son medidas bueno, muy sensatas y que se van a mantener muy a rajatabla. La comunidad nuestra en Castilla-La Mancha, pues a lo largo de la semana ya se estará el confinamiento en todas partes, en todas las granjas, porque es lo que está previsto, ¿no? Sí, porque estamos en un mayor prevenir que lamentar. Hay una cosa que decía Jorge que a mí me gusta recalcar y es esa experiencia que ya tiene la región, que como bien decía Jaramillo, no es la primera vez, con lo cual ya hemos vivido en otras circunstancias y por eso se sabe muy bien lo que hay que hacer. De las 3 claves, la primera es ese confinamiento cuyo objetivo es evitar el contacto de las aves de corral con las aves silvestres, que es de donde se sospecha que viene, que está moviendo más esa influenza aviar. Y luego se están reforzando todos los controles de bioseguridad, o sea, desde el control de pienso hasta el control de los excrementos que salen de cada una de las explotaciones. Y luego hay una vigilancia también sobre los animales y otra de las claves que nos están transmitiendo desde el Ministerio, desde la Consejería, es que el riesgo de contagio humano es bajísimo, ¿no? por el momento, pero aún así, pues con todas esas medidas, como bien nos contaban también, el control de agua, porque claro, fijaos, o sea, en ese ecosistema circular de la naturaleza, claro, si le damos agua a las aves de corral de depósitos donde pueden estar bebiendo aves silvestres, pues bueno, todo eso está controlado también para que se pueda intentar cortar de raíz. Un problema que tenemos en Castilla-La Mancha, que le decía muy bien Julia, 1 de cada 4 huevos de España. Somos los primeros productores de huevos de España, el 25% sale de aquí. Un problema en Castilla-La Mancha, en toda España y en Europa. O sea que hay muchas instituciones involucradas y está todo el mundo remando en lo mismo, o sea, en cortar esto. Bueno, pues ya lo saben, de momento tranquilidad, el abastecimiento está garantizado, así que esto es una medida estrictamente de control que esperemos que pase pues, lo antes posible para que todo se normalice. Bueno, hasta 120 Pues, ovejas. Así es la trágica noticia con la que se encuentra un ganadero de Almodóvar del Pinar con más de 120 ovejas muertas en su ganadería. Pilar Labrador. Sí, al parecer los animales podrían haber muerto por el ataque de uno o varios perros, ya que tenían mordeduras o habían muerto por asfixia aplastadas al huir de su agresor. El ganadero de Almodóvar del Pinar, en Cuenca, tiene unas 800 ovejas en un corral. Cuando fue a verlas el pasado viernes por la mañana se encontró con más de un centenar muertas. Pide a la Guardia Civil y al Seprona que investiguen los hechos, ya que las pérdidas económicas son enormes. Alguno de estos animales estaba preñado. Además, denuncia que no es la primera vez que ocurre. Muchas gracias, Pilar. La verdad es que estaba desolado. Aftap es el ganadero que ha perdido todas estas ovejas. Imaginaos. Sí, sí. Me recordaba esta denuncia a los ganaderos, bueno, en Castilla-La Mancha, Norte o Guadalajara, cuando denuncian los ataques de lobos, ¿no? En los que bueno, pues el animal ataca a las ovejas o a las vacas, mueren las que son directamente atacadas, pero también por el jaleo que se montan, algunos animales terminan muriendo aplastados, pero en cualquier caso el final es el mismo, que es una devastación absoluta en el rebaño, la impotencia del ganadero, que a ver qué hace frente a esto, que tiene que demostrar además qué ha sido, cómo ha sido y dejar constancia de los cadáveres para ver si de alguna manera puede conseguir algún tipo de ayuda o subvención. Pero pobre, porque es que el problema es que se ha repetido, entonces claro, él ya es que no sabe qué hacer, o sea, dice, bueno, pues que inicien una investigación, que vea el Seprona qué es lo que pasa, en fin, que analicen un poco ese caso, porque yo tampoco creo que sea un caso aislado, pero el problema es que se ha repetido, entonces hay que ponerle freno, ¿no? Aislado no es algo que no todos los días, pero habitualmente Claro, contamos. sí, pero es que cuando te toca, pues hombre, te hace un buen roto económico, la verdad, y si te toca varias veces, pues... En las imágenes estamos viendo cómo están las Horrible, cosas horrible, totalmente
destrozadas. O sea, que es que vamos. Sí, sí, las Incluso imágenes son tremendas. el lobo, nos contaban otros los ganaderos, o sea, que estamos recorriendo las ganaderías, que muchas veces lo que ocurre es que no deja ni marca, o sea, que no saben ni cuántas ovejas ha matado. Ellos las conocen bien, desde luego, pero hasta ese punto. Imaginaban la tristeza y la tragedia para ellos.